Preguntas y respuestas sobre la Argentina que viene en ¿Por qué? ¿Por qué? Con Graciela Fernández Mejide en la 1110. Bueno, y seguimos con Gustavo Marangoni, con Luciano Laspina y José Luis Machinea. Pero Pablo, antes de que empecemos a hablar con los invitados, vos tenés que decir algo. Me pongo en el rol de locutor. Nos acompaña, como todos los domingos, Tenaris, productos y servicios para la industria energética mundial, invirtiendo en el desarrollo de la Argentina, su industria y su gente. Si me permitís, Graciela, salgo del rol de locutor, me meto en el de periodista. Recojo algo que estuvimos hablando en la tanda, digamos, dentro del discurso político está la idea de instalar, digamos, y poder generar consensos de planes a mediano y largo plazo. Ahora, también Graciela nombró en el primer bloque la imposibilidad que se da, dentro de otras cosas, por las elecciones de medio término. ¿Cómo se sale, digamos, de esta tensión, Luciano, desde la experiencia que vos tenés dentro de la Cámara, por ejemplo? Bueno, es difícil, es un desafío que dado que no podemos, o que no está en los planes, al menos de corto plazo, reformar nuestra Constitución y repensar este sistema, y es un desafío de la clase política, no hay otra solución que no sea la política para dar una visión de largo plazo y un horizonte a la discusión, pero sabiendo que es muy difícil porque cada 2 años tenés una elección, tenés que rendir cuentas, la gente evalúa mucho según cómo llega la economía a esas elecciones, o cómo llega el bolsillo de las familias. Y bueno, eso hace, sí, que los gobiernos tengan a veces un horizonte más corto. Nosotros estamos, como gobierno lo digo, tratando de hacer un equilibrio entre lo que son las necesidades de corto plazo y los desafíos de largo plazo de la Argentina. Pero, insisto, me parece que es un desafío para la clase política y es también un desafío de madurez para la sociedad. Entender que la construcción de un país, la solución a los enormes problemas que tenemos, como decía recién José Luis, no se hacen en 1 año, ni en 6 meses, ni en 2 años, se hacen a largo plazo y que lo que uno tiene que mirar es la tendencia hacia dónde va el país, cómo se van dando las cosas y bueno, por ahora es lo que podemos hacer, digamos, como sociedad y como clase política. Mira, yo creo que obviamente la responsabilidad es un tema importante y vuelvo a lo mejor a algo que había mencionado al tema, que yo creo que hace a toda la dirigencia política y sobre todo al Congreso en el mediano y en el largo plazo. Para mí la responsabilidad tiene el nombre también de una sustentabilidad fiscal. No porque sea un ortodoxo liberal que crea que eso es un credo, etcétera, pero sí en este sentido. Yo creo que hemos visto cosas muy positivas este año, leyes que tuvieron enorme consenso. Ahora, tenemos que tener un consenso para la sostenibilidad, que es el gran punto en el cual los argentinos hemos fallado. Y para eso, ni oficialistas ni opositores no podemos hacerlo distraídos en un aspecto, que es que vos no podés postergar o volver al péndulo de la emisión al endeudamiento, del endeudamiento a la emisión, para nunca salir y decir que la gobernabilidad tiene que ser negociada, absolutamente, que la gobernabilidad no nos puede salir tremendamente cara en el mediano y en el largo plazo, es un elemento importante, como primera consideración. Como segunda, y a lo mejor ya hablando más desde mi corazoncito peronista, creo que nosotros tenemos una gran tarea por hacer, al margen de controlar los actos de gobierno, hacer la oposición, etcétera, que esa es la parte más fácil de una oposición, criticar al otro. Hay una parte que creo que tenemos que ser muy profundos en la crítica, no solo a los últimos años, que también sería fácil. Yo creo que tenemos que desarrollar un peronismo del siglo XXI. Y el peronismo del siglo XXI tiene que ver con algo que mencionaba Luciano como fenómeno global. Tiene que ser algo muy horizontal. Lo digo concretamente. El peronismo del siglo XXI tiene que decirle adiós al verticalismo. Y tenemos que hacer algo enorme por Perón, que es crecer. Y crecer supone alejarte de los padres. No lo hagan por Perón, háganlo por el país. Por eso, obviamente. A eso me refiero, Graciela. ¿Qué quiero decir? Que si... Acá hablo de lo que nos cabe a nosotros. Los demás tendrán que ver lo que le cabe a ellos. Pero yo digo... Yo creo que, obviamente, la reconstrucción del peronismo como cultura política es muy importante, pero si la idea es buscar otro liderazgo que sea un nuevoísmo y que sea un liderazgo vertical en el poder, va a ser más sopa. Entonces creo que ese problema, yo digo, tenemos que pasar de los partidos del siglo XX a las coaliciones transgénicas del siglo XXI. ¿Qué es una coalición transgénica? Es una coalición que sepa que necesita ADN de otros, que la tiene que tener metida adentro. A nosotros no nos viene bien que, digamos, no ser
autorreferenciales y narcisistas y pensar que solamente va a venir la renovación del peronismo dentro del mismo peronismo. Vamos a tener que abrir las ventanas para que se integren coaliciones más horizontales y que nosotros podamos tener valores de otros que hasta el momento los veíamos como ajenos y lo empecemos a ver como propio. Así como la otra coalición que está en marcha también ha tomado, digamos, dirigentes o referencias peronistas para ponerse el ADN, si querés, de gobernar y de llevar adelante un país. Y creo que eso también va a ser a la posibilidad de los acuerdos de mediano y largo plazo de los que estamos hablando. Bueno, hemos entrado en la política. Sí. Bueno, esas coaliciones, ¿no? De vuelta, otro mito argentino que tiene que ver que las coaliciones o las alianzas en Argentina no funcionan, ¿no? Y las coaliciones políticas, los acuerdos políticos sobre temas de largo plazo y también sobre temas coyunturales, ¿no? Inclusive las alianzas de gobierno existen en casi todos los países del mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué hemos inventado en Argentina que las alianzas no sirven? Tuvimos un problema relacionado con otras cosas, yo creo. Y a mí me parece bien, porque yo creo que mirando en el largo plazo, cuando uno habla de temas como innovación, y por eso me parece una cosa positiva que sigamos con el mismo secretario de Ciencia y Técnica, ¿no? Porque, digo, innovación, si vamos a tener un programa de innovación, digamos, si lo cambiamos a los 4 años, los 4 años lo volvemos a cambiar, no tenemos nada, ¿no? La única manera es elegir algunos sectores y seguir por 10, 15 años para poder decir algo al respecto. Y entonces, para eso necesitamos ciertos acuerdos mínimos, ¿no? Llamarlos coaliciones desde el punto de vista político y llamarlos acuerdos sobre temas económicos, sobre temas de innovación, sobre temas de educación. Me encantaría un debate sobre algunos de estos temas de educación en serio, pero hay ciertos temas que desgraciadamente parecen muy difíciles de debatir en Argentina, ¿no? Vos sabés que se debate sobre el tema de educación. Yo he asistido hace poquito a un debate donde estuvo Guillermina Tiramonti y Toti Flores. Sí. En experiencias diferentes, pero con una concepción muy similar, uno desde lo académico, el otro desde lo práctico. Lo que me parece, y enseguida le voy a dar la palabra a Pablo que se sale de la vaina, es que todavía la sociedad, sobre todo la que forma opinión, cree que porque manda a sus hijos a una escuela privada tienen buena educación. Por eso, y los pobres, que son los que se han quedado con la escuela del Estado, que es mala, pero que no es la única mala, no tienen espacio para la protesta, o les alcanza con que el chico vaya y la maestra esté. O pagan a una parroquia poco, pero para que esté en esa escuela. Dar vuelta todo el tema de la educación es una discusión en la cual tiene que intervenir la sociedad y comprometerse hasta que no se sienta, porque pasa así, los temas hasta que uno no los instala en la sociedad y los retoma, o quedas sin ecos. Perdón, Pablo. No, por favor. A raíz de estos debates, de esta posibilidad de generar consensos con nuevos actores, incluso que están surgiendo, como marcaste, Luciana, hace un ratito, si derivase eso en temas que deberían, digamos, producir una reforma en la Constitución, ¿vos creés que está en la agenda de este gobierno, no para el próximo año, pero sí dentro de estos 3 años que quedan de gobierno de Macri? No lo podría responder de manera tajante. Creo que es un debate que hay que darlo, pero a nivel de toda la sociedad, no es una definición que deba tomar el gobierno y surgirá de lo que sea este proceso nuevo que está iniciando la Argentina. Ojalá no se necesite una reforma de la Constitución, ojalá podamos seguir con este diálogo que, como decía Gustavo, ha producido leyes muy importantes. Yo te diría que probablemente por primera vez en mucho tiempo, yo recuerdo en Argentina, estamos produciendo leyes, algunas importantes, con un consenso muy amplio, lo cual le garantiza la sostenibilidad en el tiempo, porque es muy difícil que después los mismos que la votaron, después cuando sean gobierno, ahora son opositores, la den vuelta en el futuro. Yo creo que es una gran ventaja de esta minoría en la cual estamos gobernando, que todo lo que vamos haciendo, desde por ejemplo la reforma de ganancias, o lo que hicimos con la ley de pymes, o la de los jubilados, que nadie, ha sido votada por coaliciones políticas muy heterogéneas, de modo tal que yo creo que eso es una ventaja importante para el futuro de la Argentina, para el sostenimiento de las reglas de juego que generemos de aquí al futuro. Así que
Yo espero que no sea necesaria una reforma, espero que haya madurez en la clase política y en la sociedad, y que si esa reforma surge necesaria, bueno, sea también parte de este diálogo y este consenso que se ha logrado en otros temas también. A eso se llama hacer de carencia virtud. Claro. Porque somos minoría. Está bien. Yo escuché los otros días, leí un artículo de More Araujo sobre la necesidad de créditos hipotecarios para gente que, él describía un caso X, María y Juan, que tienen buenos ingresos, que viven en una villa, pero entre los dos podrían, si hubiera un crédito accesible, comprarse a lo mejor una casa. No tienen cómo acceder porque no hay suficiente. Esto dentro de esta economía tal y cual es hoy. ¿Cómo lo ven ustedes? Y en el corto plazo muy difícil. ¿Por qué? Porque la iniciativa de la UBI o UBA, como se llama ahora, está ajustada a la inflación y esa me parece que vamos a necesitar más meses o más tiempo de estabilidad para que alguien se arriesgue a indexar un préstamo por inflación. De la otra manera me parece que necesitamos algún tipo de subsidio, porque vos fijate que a lo mejor, hablo de la realidad de Capital Federal, pero para acceder a un departamento, a un crédito por un departamento, y tengo que hablar en dólares, pero de $100.000, a lo mejor tenés que tener un ingreso familiar de 70.000, 75.000 pesos, y eso convengamos que está bastante lejos del promedio de lo que gana un hogar porteño. Entonces, ahí vas a tener que pensar algún tipo de realidad de subsidio, o digo, dentro del ámbito del plan Procrear, o algún esquema parecido. No quiero ser muy asertivo respecto de esa situación, pero me parece que el préstamo hipotecario, que es inexistente en la Argentina, debe ser el país de la región que tiene menos desarrollo del sistema financiero en general y menos desarrollo del tema hipotecario. Es un tema que también va a requerir mucha inteligencia y mucho consenso para ver de qué manera, con herramientas donde el Estado va a tener que acompañar. Porque si no me parece que no vamos a tener un despliegue importante de ese segmento. Pobre Estado, va a tener que acompañar. No, va a tener que acompañar, porque lo que dijo Gustavo, lo dijo al pasar y ahora volvió un poquito, subsidios. Digamos, lo que ha pasado en otros países como Chile, uno tiene créditos hipotecarios con un subsidio de 25%, un crédito hipotecario con un subsidio del 50% de valor de la vivienda para ciertos distintos segmentos de la sociedad. Gradualmente, no va a alcanzar a mucha gente de entrada, pero hay que pensar que uno tiene que tener un mecanismo de subsidio, o sea, y que el subsidio sea explícito, ¿no? Yo tengo un préstamo, no escondido, que te doy, no sé, que te digo que la tasa, porque eso no dura mucho, ¿no? Subsidios explícitos, el mismo sistema de indexación de los préstamos, pero con una quita de 25%, con una quita de 50%. Eso me parece que ¿Dependería de qué? Eso dependería, eso requiere poner plata en el presupuesto, no fundir a los bancos oficiales haciendo eso en el camino, poner plata en el presupuesto y decir, señores, vamos a poner tanta plata para vivienda, para los préstamos de vivienda, vamos a subsidiar este año tanto, el año que viene tanto, el otro año tanto. Esos son los acuerdos de largo plazo, digamos, ¿no? Y yo quiero hacer una pequeña mención a una cosa que dijo Gustavo. El otro acuerdo de largo plazo sobre el tema fiscal, ahora me pongo un poquito fiscalista, definitivamente creo que es muy importante, porque está bien que el déficit fiscal este año sea 6, creo que va a ser 0, por ahí va a ser 7. Y ahora, si el año que viene de vuelta va a ser 6 o 7, me entra a preocupar, y si el otro año es 6 o 7, ya estamos en problemas. Porque además venimos de otros años. Venimos de otros años. Entonces digo, digamos, este año estoy de acuerdo. Este año es política básicamente keynesiana, pero a largo plazo necesitamos ese acuerdo, porque nosotros hemos discutido en el presupuesto muchas veces y siempre hay demandas, ¿no es cierto? Y siempre, si uno quiere decir, no se puede más allá de esto, es la ortodoxia que llega, el neoliberalismo. Bueno, pongámonos de acuerdo sobre ciertas reglas fiscales mínimas de largo plazo, como, y otro pequeño toque, educación. Sí. Digamos, educación, digamos, el problema de la educación, que vos decís que no se escucha la voz, es que no está la voz, porque la clase media no está. Crecientemente la clase media se ha retirado de la educación pública, y entonces si no está la voz de la clase media, y eso es un drama de largo plazo, pero porque sin esa voz que ayude en el debate y que incentive el debate, cada vez es más complicado, ¿no? Pero se ha retirado.
Lo han retirado. Lo han retirado. No, se ha retirado porque está convencida de que mandando a los hijos a una escuela privada y pagando caro, tiene buena educación. Sí. Y no es verdad, No, claro, porque las no, pruebas claro. PISA las están perdiendo también. Sí, sí. Lógico, lo único que tienen es la garantía de que tienen o menos días de paro o no tienen días de paro. Que tienen clase. Pero hay un concepto de la educación, digamos, que está perimido y que yo creo que es muy profundo, que es que en realidad tenemos docentes de la era de la imprenta para enseñarle a chicos de la era digital. Exactamente. Entonces ahí tenés un problema que vos me dirás, bueno, lo tienen todos los países, sí, pero otros países lo están discutiendo y nosotros no. Así y lo han cambiado. Y lo han cambiado o lo están Así es, cambiando y lo están nosotros cambiando. no. No. Entonces vos tenés que educar a chicos y a generaciones Así es. para el cambio. Con lo cual tenés que pensar si necesitas educarlos más en aptitudes y en actitudes que en contenidos a ver, lo digo de esta manera. Hoy es más conveniente enseñar a la gente a olvidar, ya que lo veo a Borges en un retrato de acá, que a recordar determinadas cosas, a ser muy selectivo en lo que vas a recordar y en tener la flexibilidad para poder adaptarte al cambio. La pregunta es, y no es crítica hacia nuestros docentes, No. sí quizás a los gremios de los docentes, Sí. que lo único que se han convertido No hay son nada en más- luchadores de sueldo y en lo único que les interesa es en plantear eso. Y cuando vos querés hablar de otra cosa, es más Así fácil es. reformar el Corán, la Biblia o el Nuevo Testamento que Así es. el estatuto docente. Entonces yo digo, eso también vamos a tener que plantearlo Son más políticamente. Absolutamente. son el gremio más conservador de todos. Es el que más ha hecho por la educación privada en la Argentina. Así Esto hay es. que decirlo así. Así es. Es el que más ha hecho por la educación privada en la Argentina. Totalmente de acuerdo. Totalmente de también. acuerdo. Sí, sí, Bueno, sí. en el acuerdo general ya Sí, la verdad podemos que no. votar. No, sí. Tenemos- Parece muy valiente que lo hayas planteado esos Sí, sí, términos. yo coincido, En coincido. serio, acá se ha dicho muy fuertemente. Los otros días había una discusión, o se planteaba testimonios distintos en un matutino sobre si el teléfono celular sí o no en la clase. Y había maestros que rotundamente decían, yo lo prohíbo. Cuando en realidad se lo podía integrar al sistema de aprendizaje por proyectos. Usen el celular para buscar sobre el proyecto que ustedes, que es trabajar de otra manera, que no es trabajar por programas como estudiábamos nosotros. Cuando vos hablás de la enseñanza de la época de Gutenberg, yo era lo que decía, tenemos cabeza analógica o digital. Bueno. Es que vos podés aplicar, yo digo a los alumnos, todos tienen teléfonos, alumnos de la universidad hablo, y a veces te hacen preguntas de palabra, le digo, muchachos, bájense la aplicación del diccionario de la Real Academia, apretás ahí y en 10 segundos tenés la definición, tenés todo el diccionario de la Real Academia, no es como nosotros que teníamos que ir. Al mataburros, decía mi Ahora, abuela. de todas maneras, la tecnología requiere de algo que es una hermenéutica, es el criterio interpretativo, y eso vos lo tenés que trabajar, porque si vos le das solamente tecnología, a ver, hay muchos padres digamos, de compañeros de mis hijos, que todavía siguen pensando con el paradigma de escuela privada y que tenga inglés y computación, y yo te digo, sí, está bárbaro que tenga inglés y computación, por supuesto que hay que aprender las dos cosas, pero no piense que son las únicas dos herramientas, porque si el pibe no tiene la capacidad de para qué va a utilizar el inglés y para qué sirve la computación, Sí. si no tiene un propósito, si no tiene una finalidad, tiene dos herramientas que no le sirven para nada. Sí. ¿Entendés? Tenés a alguien que sabe inglés pero no tiene nada que decir. Tenés a alguien que tiene la última computadora o el último teléfono inteligente y no sabe cómo buscar. Y además tiene otra cosa o carece de otra cosa. Carece de la palabra. Los chicos si hay algo que sí es un riesgo y una amenaza en la tecnología, es el empobrecimiento del lenguaje. Y cuando vos no tenés lenguaje, sos menos libre. Y los chicos te hablan de que las cosas son buenas, re buenas, o alguien es un, perdón la palabra, pero es un boludo o un reboludo. Es decir, O ese el chabón. lenguaje o el chabón, es decir, y el lenguaje deprimido de 500 o 600 palabras sobre un idioma de 200.000 empobrece. Y eso me parece que es algo que hay que trabajarlo. Ya se nota no solamente en los chicos, sino en la sociedad. Hace rato nos venimos empobreciendo con el lenguaje, Claro. ¿no? Pero escucho también la radio, Uf. a veces, o la televisión, y te queda ganas de ponerte a adorar. No, yo creo que definitivamente es así, pero eso requiere una reforma seria de la educación, yo creo, y esa batalla hay que darla. Esa batalla hay que darla, es una batalla difícil, pero yo creo que los docentes tienen que entender que lo que uno quiere es calificar a esa docencia para tener menos docentes. No ir en contra de ciertos derechos, sí, digamos, ¿no?
cuando me dice yo puedo faltar tantas veces porque ¿cómo se llama? El estatuto docente dice que yo puedo faltar no sé cuánto y esto es un derecho mío. No, esperá, no es un derecho tuyo. Si vos faltás 20 veces, 30 veces por año, salvo que tengas una enfermedad seria, digamos, no es parte de un derecho porque otros trabajadores no tienen esos mismos derechos y los chicos están del otro lado. Entonces, digo, hay que hacer una cosa razonable que implique mejor pago a los docentes, mejor calificación y reducir ciertos, comillas, lo que se entiende de derechos, y yo creo que no son derechos sino son ciertos abusos que establece en todo caso el estatuto del docente. Nos van a crucificar. Sí, bueno, mejor no hablar de Si nada. querés ser crucificado. Una pregunta A para ver. Luciano. ¿Cómo está dispuesta la partida de educación para el presupuesto del año que viene sin reducir esto a este tema a algo economicista, ¿no? Es más amplio. Sí, la verdad es que todo el gasto social crece fuerte el próximo año. El tema docente está muy en función también de lo que sean las paritarias y del fondo de incentivo docente también son los que... Pero también hay mucha inversión edilicia, Infraestructura, fundamentalmente en temas de jardines de, esto que decía antes, entre 3 y 4 años. Hay un proyecto, un objetivo del gobierno de que todos los chicos de 3 y 4 años estén en un jardín y se va a trabajar fuerte en esa dirección. Entiendo que el presupuesto incluye 300 para el año que viene y unos 1.500 de aquí a 2019, es un poco la expectativa de trabajo. El ministro Bullrich ha firmado un convenio con todos los ministros de educación de las provincias con una serie de acuerdos básicos en materia de educación que incluyen la evaluación docente, la evaluación de la calidad educativa, que es uno de los grandes objetivos, que lo ha hecho Correa en Ecuador, pero también se hace en Brasil, se hace en la ciudad de Buenos Aires. Es el gran desafío, como decía José Luis, para prender la luz donde hay mucha oscuridad, donde detrás de supuestos derechos se enmascaran un montón de privilegios que terminan perjudicando a los más chicos. Sabiendo que la realidad de la escuela pública hoy es una realidad muy compleja porque incluye todo el tema de la violencia social, los problemas nutricionales. Un docente se para ante un grupo de chicos y esos chicos a veces no comieron o tuvieron violencia familiar. Entonces es una problemática muy compleja que va mucho más allá de lo pedagógico y hay que abordarla, pero también hay que abordar en los aspectos, conociendo todo ese desafío que tienen los docentes cuando se paran al frente de un aula, también evitando que paguen justo por pecadores. Hay docentes que no faltan nunca y Así conviven es. con tipos que no van Así nunca. es. Y eso es inadmisible. Y hay, yo quiero subrayar ahora por otro lado, el interior del país, siendo del interior, de pueblos que eran chicos y ahora soy bastante más grande, yo soy de Puerto Madryn, y mujer también de un pueblo chico, los colegios públicos, en todos lados, pero en esas localidades relativamente chicas del interior, han hecho maravillas, digamos, y eso es justo reconocer, y lo siguen haciendo, ¿no? Entonces, cuando uno habla de la educación pública, o de los maestros, etcétera, etcétera, a veces pone todos en una misma bolsa. Claro. Y realmente lo que hay que hacer es diferenciar, ¿no? Y me parece que la evaluación de los chicos y la evaluación de los maestros, pero para calificarlos, digamos, es lo que debiera uno hacer para no meter a todos en la misma bolsa. O diciendo que todos son una maravilla o que todos son un desastre. Y además no es para Que no es el perseguir, caso. no es para perseguir, sino donde hay una falencia, se invierte más. De las escuelas que le va mal, vamos a invertir más, no menos. No Claro, vamos a así castigar es, al rector así es. o al director de la escuela, le vamos a poner más recursos. Ese es el espíritu de eso. Es una llamada a la dirigencia gremial. Yo no generalizo en docentes, yo hablo de la dirigencia gremial. A mí a veces me cuesta comprender cómo alguien que vive de evaluar se niega a ser evaluado. Bueno, Claro. ¿Con qué autoridad moral vos le podés evaluar a tu alumno si cuando te dicen, no, pero si me quieren tomar examen a mí, eso no? Claro. Sí, además es para corregir. Por eso te digo, me parece que necesitamos todo, no solo la dirigencia. Cuando uno dice dirigencia en general, la dirigencia política, la supuesto, gremial, social. la empresarial, etcétera. Ser un poquito más ambicioso y tratar de llevar a la Argentina, que es una suerte de Barcelona que está en el Nacional B, digamos, llevarlo a donde tiene que estar. Y para eso me parece que todos tenemos que ser un poco más generosos en el tema de las discusiones, porque, a ver, así como todos somos amantes de la ley hasta que dejamos mal estacionado el auto nosotros, entonces siempre tenemos una excusa de, no, pero yo lo dejé mal estacionado porque tengo un motivo. Sí. Bueno, acá todo también, digamos, todos tenemos derecho, pero ninguno tiene deberes. Y vos decís, mirá, acá la mano viene con las dos cosas. En este combo tiene que haber papa frita, hamburguesa, salsa, etcétera. Bueno, ¿hay derechos? Sí,
pero también hay deberes y hay responsabilidades, porque si no, es imposible, ningún país es sustentable, todos con derechos y sin ninguna responsabilidad, y parece que si habla de responsabilidades, uy, mirá de lo que está diciendo, y decís, no, qué sé yo, lo lógico. Claro, me fascina. No, y sabés que una vez en una reunión hablando de educación en Barcelona, por eso me acordé, digamos, yo dije, pero habría que evaluar a los maestros, y una persona que no voy a nombrar quién es, que era argentina, que experta en educación, me dice, ¿vos para qué querés evaluar? Digo, bueno, para saber cómo están los docentes. Dice, ¿y qué querés? Si el resultado te da como Perú, que el 93% de los docentes tienen problemas, digo, ¿qué haces? Y no sé, los califico, trato de calificarlos, no quiero echarlos, quiero capacitarlos, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿y para qué querés tener malas noticias? Lamentablemente se termina. Empezamos hablando de economía, pero yo no creo que sea por casualidad. Terminamos hablando de educación mezclada con tema derechos y obligaciones. Y es porque estamos hablando con políticos, aunque sean economistas. Yo les agradezco a ustedes que hayan estado con nosotros. Muchas gracias, Gustavo, Luciano y José Luis. Y a los que nos están escuchando, sigan en la 1110. Será hasta el domingo próximo, pero quédese que el programa que viene vale la pena. ¿Por qué? Los domingos de 14 a 15 con Graciela Fernández Mejide en la 1110.